En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del quinto domingo de Pascua. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 26 al 31. Cuando llegó a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero todos le temían, porque no creían que fuera discípulo. Sin embargo, Bernabé se lo llevó con él. Lo condujo a los apóstoles y les contó cómo en el camino había visto al Señor y que le había hablado, y cómo en Damasco había predicado abiertamente en el nombre de Jesús. Entonces entraba y salía con ellos en Jerusalén, hablando claramente en el nombre del Señor. Conversaba también y disputaba con los helenistas, y éstos intentaban matarle. Cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba y caminaba en el temor del Señor y crecía con el consuelo del Espíritu Santo. Wow, esta pequeña lectura está muy cargada. Tantas cosas aquí. Bueno, en primer lugar, pues como tomo la lectura directamente de la Biblia, no del leccionario, supongo que en el leccionario mencionan que está hablando aquí de San Pablo. Aquí no lo dice en estos versículos, pero es de San Pablo que está hablando. Después de la conversión, el Señor se le apareció a San Pablo, lo tumbó del caballo, le habló, lo dejó ciego hasta que Ananías, que también recibió una visión, fue y le oró sobre él para que recobrara la vista. Pues bien, la primera cosa que me llama la atención aquí, cuando llegó a Jerusalén intentaba unirse a los discípulos, pero todos le temían porque no creían que fuera discípulo. Pues ni mi nombre es Pablo, ni mucho menos, pero sí puedo compartir que he vivido en carne propia esto de que no creían que fuera un discípulo. Hay hermanos en la comunidad de YouTube que los amo mucho, pido por ellos. Gracias a ellos he venido a caer en cuenta de hace años ya de la situación de la iglesia. Me abrieron los ojos con sus enseñanzas, me ayudaron mucho. Pero no sé si es porque, pues, por ser un hebreo católico, o la verdad que no sé. Pero percibo que no, como que todavía se comportan a veces de manera que no piensan que soy un discípulo del Señor. Últimamente hubo un señor que me escribió un comentario, no recuerdo las palabras, pero poniendo en duda. En fin, existe, así como existe mucho anticatolicismo, que existe mucho
antisemitismo. Y pues si en una persona se mezclan las dos, uno que sea católico y hebreo, pues supongo que algo nos tendrá que tocar. Y históricamente, pues han sido muchos los conflictos entre católicos y judíos. Son muy conocidas las intenciones judaizantes de algunos bautizados al principio de la iglesia. Muchos estarán al tanto de lo que sucedió en la España de los reyes católicos, de Isabel y Fernando, aunque la católica era ella, él era católico, pero ella era una santa mujer, la sierva de Dios Isabel la católica. Y pues históricamente, pues sí, no ha sido fácil. Así que, ¿qué decir de este primer pasaje, de este primer versículo? Pero todos le temían porque no creían que fuera discípulo bueno, pues bien, no les juzgo, no voy a hacer nada para defenderme, salvo lo único que entiendo que el Señor me llama a hacer, que es predicar la palabra de Dios, predicar la enseñanza de la iglesia completa. Sí, algunas veces hago reflexiones y a algunas personas le parece que es algo novedoso. Todo eso procuro siempre que esté en línea con la enseñanza de la iglesia, porque sí estamos llamados a profundizar en las enseñanzas de la iglesia. Lo que no podemos hacer es a cambiar las enseñanzas de la iglesia. Nada que yo diga aquí, Dios me libre, que vaya en contra de la enseñanza de la iglesia, nada de eso le hagan caso, si llegase a ser el caso. Pero si lo que digo aquí no va en contra de la enseñanza de la iglesia, pónganlo en oración. Y pues, ¿qué más decir? Que me llamó mucho la atención ese verso porque pues lo vivo en carne propia. No soy el único hebreo católico, existen muchos. Y ya que se acerca el momento histórico, que solo Dios sabe cuándo, que los hebreos se van a convertir en masa y regresarán a la iglesia, que fue hebrea desde un principio. Siempre ha habido presencia hebrea. Los gentiles han sido, como enseña el catecismo de la Iglesia Católica, los gentiles han sido invitados a participar en la herencia hebrea. Pero tal vez porque se acerca el momento de la conversión de los judíos, como está profetizada por nuestro Señor en las Sagradas Escrituras, y no sé si habrá alguna revelación privada que también lo haya mencionado, pero está en la profesión, está en las Sagradas Escrituras, está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y tal vez porque se acerca a ese momento, pues el enemigo quiere echarle leña al fuego, quiere despertar ciertas polémicas, rencillas, malos entendidos que ha habido a través de la historia. Con esto no pretendo decir que todos los judíos son santos y que todos los católicos son santos. No. Para nada. Basta con leer el Antiguo Testamento para darnos cuenta que no todos los hebreos fueron santos. Basta con leer el Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia para saber que no todos los católicos somos santos tampoco. Así que, pero sí, que tal vez por eso el enemigo ha puesto a personas de buena voluntad que aman a Cristo, que aman a la iglesia, pero por miedo, un miedo infundado, me atrevo a decir, al menos en algunos casos, a que le teman a los hebreos católicos. Pero está bien, todo está en manos de Dios. Pero todos le temían porque no creían que fuera discípulo. Bueno, pues bien, seguir con este pasaje. Entonces entraba, este es San Pablo, entonces
San Pablo, entraba y salía con ellos en Jerusalén, hablando claramente en el nombre del Señor. Conversaba también, hablaba con los hebreos católicos, conversaba también y disputaba con los helenistas. Los helenistas, si son las personas que habían influenciado al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento de una manera mala. Si han tenido la oportunidad de leer el libro de los Macabeos, Macabeos 1, Macabeos 2, se darán cuenta cuando lo lean, si no lo han leído, o recordarán, si lo han leído, espero, que cuando el imperio griego o la cultura griega se apoderó de la Tierra Santa y comenzaron a influenciar al pueblo de Dios, esto es en el Antiguo Testamento, la cultura helénica, pues comenzaron a destruir las costumbres, los gimnasios, estos templos para el cuerpo donde se glorifica el cuerpo humano, que el cuerpo humano sabemos que es el templo del Espíritu Santo para aquellos que están bautizados y confirmados. Pero la adoración al propio cuerpo en esos templos que se llaman los gimnasios, eso vino de los griegos y eso comenzaron a edificar gimnasios en la Tierra Santa en el Antiguo Testamento y eso está condenado por la palabra de Dios como un lugar que no debemos visitar. Tú y yo como católicos, como cristianos, no debemos visitar esos sitios donde el cuerpo humano se trata como un pedazo de carne para exhibirse, para ser glorificado, para ser alabado, deseado. Es una cosa muy diabólica, pues la palabra de Dios lo condena desde el Antiguo Testamento. Y aquí dice que San Pablo no solamente conversaba con los hebreos para convertirlos, pero también disputaba con los helenistas, es decir, con estos que fuesen hebreos o no, habían estado influenciados por esta cultura de el hedonismo, de esta cultura de anticristiana, y en ese momento, pues, antes de que naciera la iglesia, pues era anti-israelita, pero es una cultura anticristiana, que la vemos hoy en día. Vemos que en muchas ciudades, tal vez donde ustedes vivan también, que los gimnasios son más grandes que las iglesias, o tal vez que tienen un presupuesto mayor y una asistencia mayor en muchos casos. Va más gente al gimnasio que a algunas iglesias. En fin, pero San Pablo les predicaba al Señor tantos a unos como a los otros, al pueblo de Dios, fiel o no, y a los de fuera del pueblo de Dios. Y tú y yo también estamos llamados a hacer lo mismo. Seamos hebreos o gentiles, somos uno en Cristo y estamos llamados a evangelizar, como lo hacía San Pablo, aunque dudaran de él, aunque lo acusaran, aunque quisieran matarlo. Dice aquí, conversaba también y disputaba con los helenistas y estos intentaban matarle. Así que, pues no importa las consecuencias, debemos predicar siempre a Cristo y a Cristo crucificado, como hacía el mismo San Pablo. El versículo 31. La iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba y caminaba con el temor del Señor y crecía con el consuelo del Espíritu Santo. Pues la iglesia estaba vibrante, llena, bueno, pues creciendo en número y en santidad. Pero esto es clave. ¿Por qué hoy en día la iglesia aparentemente está muerta, muy enferma, raquítica en tantas partes del mundo?
Bueno, pues a juzgar por este verso que dice que la iglesia caminaba en el temor del Señor, pues hoy en día no se habla del temor del Señor. Al contrario, se enseña a no temerle al Señor. Y pues aunque por un lado un temor exagerado al Señor puede ser un obstáculo para acercarnos a Él, una falta de temor del Señor, pues es una invitación a pecar. Dice la palabra de Dios que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si yo no tengo claro que Dios es Dios y yo no, que Dios es el creador y yo no, que, que Él lo sostiene todo y yo no, y que por lo tanto yo dependo absolutamente de Él. Si yo no tengo eso claro, ¿cómo voy a procurar conocerle, conocer su voluntad, caminar haciendo su voluntad? ¿Cómo voy a hacer eso si no tengo claro quién Dios es? Hoy en día, cada sermón que uno va a diario, lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque Dios es bueno y misericordioso, y sí que lo es. Pero la conclusión que ellos llegan es, por lo tanto, no debemos temerle. Bueno, pues eso no es bíblico, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y dice aquí que para que la iglesia esté fuerte y creciendo, dice aquí que se consolidaba y caminaba en el temor del Señor. Si yo no tengo temor a ofender a Dios, ¿cómo voy a evitar el pecado? Recordemos que somos hijos de Eva y de Adán, tenemos una naturaleza caída. Sufrimos de la concupiscencia, que los sentidos buenos que Dios nos dio, gracias al pecado original y al desorden que hay en nuestra naturaleza herida, cada sentido se va buscando locamente y sin control por su objeto. Los ojos siempre quieren ver más, sea bueno o malo. Los oídos siempre quieren estar oyendo lo que es agradable a los oídos. El gusto, siempre estar comiendo lo sabroso. Y que la temperatura, si hace un poco de calor, uy, qué calor. Si hace un poco de frío, pues irme al aire acondicionado para que, digo, a la calefacción. Siempre estamos buscando la temperatura perfecta, la posición perfecta para sentarme o para acostarme o para estar. Siempre queriendo glorificar los sentidos, lo que es más cómodo. Si no tengo temor de Dios, mis pasiones se van a apoderar de mí. Así que es necesario que tú y yo tengamos el temor de Dios, que reflexionemos, que a diario caigamos en cuenta y recordemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es todo y nosotros nada. Dependemos de Él. Nos mantiene en existencia. Les aconsejo, si todavía no han escuchado, en este canal hay una serie que se llama Catecismo para Adultos. Hasta ahora hay 31 videos. Si son nuevos o si no han ido a catecismo desde que hicieron la primera comunión, les invito a que vean esos videos en orden. Si sí conocen la fe, pues también les invito a que lo vean porque un recordatorio no nos viene mal a ninguno. Pues bien, que no quiero extender. El Salmo. El Salmo es un trocito tomado del Salmo 21. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él. Desde los últimos lugares del mundo, en su presencia se postrarán.
todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pues en este Salmo 21 comienza el salmista afirmando su temor de Dios, porque dice, le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Y es importantísimo que el temor de Dios debe ser mucho mayor que el temor a los hombres. Dice aquí, le cumpliré mis promesas al Señor. Pues cuando estoy solo, que nadie me ve, por ejemplo, y voy a comer, pues hago la señal de la cruz, le doy gracias a Dios, y muy bien. Pero si estoy en público, si estoy comiendo fuera en el trabajo o en la calle y voy a comer, pues cumplir las promesas al Señor en público o, como dice aquí, delante de sus fieles, pues cuesta más. A veces el respeto humano, el qué dirán, uy, qué van a decir, cómo me van a mirar, de qué me tildarán. No, pero es que no vivimos para los demás. Es que no es el temor a los demás lo que debe guiar nuestra vida. Es el temor del Señor. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Pues sí, solo o acompañado, siempre procurar no ofender a Dios. Segunda lectura. Primera carta de San Juan, capítulo 3, del versículo 18 al 24. Hijos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad, y en su presencia tranquilizaremos nuestro corazón. Aunque el corazón nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todo. Queridísimos, si el corazón no nos acusa, tenemos plena confianza ante Dios y recibiremos de Él cuanto pidamos. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato a sus ojos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, conforme al mandamiento que nos dio. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y por esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Efectivamente, como dice el refrán español, obras son amores y no buenas razones. Las razones o las palabras o los argumentos pues tienen su lugar, pero no son las obras. Son las obras las que confirman, son el fruto. Aquí dice, no basta decir que yo amo a mi hermano si no me preocupo por su salvación, por ejemplo. Si eres padre de familia, si eres madre de familia y tienes hijos, es tu deber, es mi deber con mis hijos y tu deber con los tuyos, de enseñarles la palabra de Dios, de enseñarles el catecismo, de invitarlos a que conozcan y amen a Jesucristo, que reciban los sacramentos, que estén en la gracia de Dios, que si caen, que se confiesen. Y es tu deber y el mío facilitarles a nuestros hijos el acceso a los sacramentos, que conozcan qué son los sacramentos y que puedan recibirlos. La comunión a diario si desean y la confesión cuando haga falta. Sí, es una obligación grande, porque no basta decir yo amo a mis hijos.
O yo amo a mis hijos porque yo les doy un techo y les doy educación. El techo, bien, la educación, bien, pero ¿de qué me vale si no los estoy preparando para el cielo? Si los estoy preparando para el infierno. ¿De qué me vale? ¿Qué amor es ese? No amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. En esto conocemos que somos de la verdad. En su, en esto conocemos que somos de la verdad. Si practicamos. No solo si decimos, sino que practicamos. ¿Cuidas de la salvación de tus hijos? ¿Qué es más importante para ti? ¿Que tu hijo tenga un título o que esté en la gracia de Dios? ¿Que tu hijo o tu hija tenga un reconocimiento en la escuela o en algún club? ¿O que esté en la gracia de Dios? ¿Amas de verdad a tus hijos? ¿Te preocupas por el bien mayor, que es que pasen la eternidad con Cristo? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Y el amor verdadero, el amor completo, es el amor que se preocupa del bien mayor del prójimo, comenzando con los de casa. ¿Permito que mis hijos se vistan como sea? ¿Porque es la moda? ¿O porque qué dirán? ¿O porque si los demás lo hacen, por qué no? ¿Permito que se escuchen en mi casa todo tipo de música que ofende a Dios o que invita a pecar a quien le escucha? ¿O que se vean programas que ofenden a Dios e invitan a pecar? ¿Permito esas cosas y luego digo que pues yo amo a Dios y amo a mis hijos? No amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. La última lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como los sarmientos, y se seca. Luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y se os concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis discípulos míos. La enseñanza de la Iglesia concentrada, estar en la gracia de Cristo, ser amigo de Él, estar en la vid, vivir en gracia. Porque si cometo pecado y ya no vivo en la gracia, seré cortado. Y al final, ¿qué me espera? Fuego. Aquí lo dice. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como los sarmientos y se seca. Luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. Sí, para aquellas personas que dicen, no, que si el juicio y el castigo de Dios, eso es antiguo, del Antiguo Testamento. Ahora Jesús solamente vino para que
Todos seamos felices porque Dios es misericordioso. Jesús, la misericordia encarnada, nos dice que si no permanezco en Él, lo que me espera es el fuego eterno. Así que la misericordia y la justicia no son dos cosas diferentes de dos dioses diferentes. Es uno el mismo Dios que es infinitamente justo e infinitamente misericordioso. ¿Qué recibo de Él? Pues depende de mí. Si acepto su misericordia, recibo el perdón y acepto su gracia para mantenerme en su gracia, pues recibiré la vida eterna. Pero si rechazo su gracia cometiendo pecado, por misericordioso que es el Señor, Él no fuerza su misericordia en nadie. La misericordia debe ser libremente recibida, y solo los que se humillan y piden perdón y rompen con el pecado reciben la misericordia. El episodio de la mujer que fue encontrada en adulterio, que la querían apedrear, el Señor tuvo misericordia de ella. ¿Y qué le dijo? Pues ya vete tranquilita, que ya te saqué de esto. No, no, no. Vete y no peques más, fue lo que le dijo. La misericordia es gratuita, es infinita. Pero si peco, estoy pateando y escupiendo la misericordia. Así que debo romper con el pecado. Por eso todo esto es condicional. Dice aquí, todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Frutos de vida eterna, frutos que al final me darán la vida eterna con el Señor. ¿Cómo puedo producir esos? Si permanezco en Cristo, si permanezco en su gracia. Si alguno tiene conciencia de pecado mortal, si está viviendo en adulterio o con alguien que no es su esposo o esposa, o si está practicando control de la natalidad, o si no se ha procurado que sus hijos aprendan la fe y vivan en gracia, o cualquier otro pecado, y no han ido a confesarse, váyanse a confesar. Estén en la gracia de Dios. Es humano el caer, pero por la gracia de Dios podemos levantarnos con una buena confesión y estar en su gracia y permanecer en Él hasta el final. Hasta que muramos o hasta que Él regrese, lo que pase primero, solo Él sabe. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Y antes de terminar, no lo tengo aquí, pues sí, el rosario. El rosario a diario. No se olviden de rezar el rosario a diario y con eso podremos mantenernos en la gracia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.